Buenas tardes, el día de hoy mi compañera Diana Laura Sofía y yo, Denali Montserrat, les hablaremos sobre la reforma constitucional en materia de disciplina hacendaria. Enrique Peña Nieto decretó y declara que se reforman los artículos 73. El artículo 25 dice que velará por la estabilidad de las finanzas públicas y el sistema financiero, generando condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Congreso tiene facultad en materia de deuda pública para dar bases y otorgar garantías sobre el crédito de la nación. Establecerá en las leyes las bases generales para que los estados, el Distrito Federal y los municipios puedan ocurrir en endeudamiento. Dichas leyes deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados conforme a lo dispuestos por la fracción H del artículo 72 de esta Constitución. Artículo 108, primer párrafo de este artículo. El carácter de servidores públicos de quienes desempeñan empleo, cargo o comisión de los estados en los municipios. Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública. Artículo 116. Legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, los cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones. Artículo 117. Los estados y los municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos, sino cuando se detienen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado. Legislaturas locales deberán autorizar los montos máximos para las mejores condiciones del mercado, contratar dichos empréstitos y obligaciones previo análisis en su destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía al establecimiento de las fuentes de pago. Transitorios. Primero, decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, para cumplir los previstos en este decreto deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada del vigor del presente decreto. Tercero, plazo de 180 días, entidades federativas realizarán las reformas necesarias para armonizar su legislación con este decreto a la ley citada. Cuarto, entidades federativas y los municipios se sujetarán a las disposiciones de este decreto y a las de las leyes a que se refiere el artículo transitorio. Según del mismo, respetarán las obligaciones que hayan sido adquiridas con terceros en los términos de la disposición aplicables. Quinto, la ley reglamentaria establecerá la transitoriedad conforme a la cual entrarán en vigor las restricciones establecidas en relaciones a las contrataciones de obligación de corto plazo. Sexto, las entidades federativas y los municipios enviarán al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión un informe sobre todos los empréstitos y obligaciones de pago vigentes a la entrada en vigor del presente decreto en un plazo máximo de 60 días. Séptimo, la legislatura de los estados realizarán y publicarán por medio de sus entes fiscalizadores una auditoría al conjunto de obligaciones del sector público con independencia del origen de los recursos afectados como garantía en un plazo no mayor a 90 días. Octavo, ley reglamentaria, artículo 73, fracción 8, inciso 3, establecerá las modalidades y condiciones de deuda pública que deberán contratarse mediante licitaciones públicas, así como los mecanismos que se determinen necesarios para efectos de asegurar condiciones de mercado o mejores que estas, y el fortalecimiento de la transparencia en los casos en que no se establezca como obligatorio. De acuerdo a nuestro sistema constitucional, las entidades federativas solo pueden contraer deuda pública con el gobierno federal. Para esto, la federación debe contar con ingresos, los cuales justamente han comenzado a ser insuficientes. Muestra de ello es el recorte al gasto público ya anunciado por el secretario de Hacienda para los ejercicios de 2015 y 2016. Entre otros factores, la homologación de la tasa del IVA en fronteras, el incremento en la tasa del ISR para personas físicas, así como las caídas en el proceso internacional del petróleo, han impactado de manera significativa en la recaudación de ingresos federales. De ahí que estemos ante un contexto idóneo
para someter a pruebas la recién aprobada reforma constitucional que limita a condiciones las contrataciones de deuda de los estados y municipios. Cabe señalar que las finanzas públicas de las entidades federativas están constituidas por ingreso, gasto y deuda. El gasto es el eje rector de las finanzas, todas que ves indispensable para el funcionamiento del Estado. Los ingresos permiten hacer frente al gasto a través de impuestos locales y participaciones federales, las cuales representan alrededor del 30% del ingreso de los estados. Dada la situación en el mercado internacional de hidrocarburos y la caída de los ingresos petroleros, se estima una drástica disminución de las participaciones petroleras, al menos para las entidades federativas productoras de petróleo. En ese sentido, las entidades federativas tendrán menos recursos para atender el gasto público y deberán recurrir al 1 impuesto de aumento o 2 la contratación de deudas. En este sentido, el año pasado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció que las entidades federativas tenían un adeudo con el gobierno federal de 500.000 millones. A la fecha, Veracruz es el cuarto estado más endeudado del país después del Distrito Federal, Nuevo León y Chihuahua, con un saldo de 40.000 millones. Las finanzas públicas de este estado están resquebrajándose. Los ingresos no alcanzan a cubrir el gasto, el gobierno pide prestado y las deudas aumentan. El endeudamiento promedio anual había sido hasta 2009 entre 1.000 y 2.000 millones, pero a partir de 2010 osciló entre 12.000 y 13.000 millones de 2004 a la fecha. La deuda ha incrementado al 80%. El contexto económico nacional e internacional no es favorecedor y las contrataciones de deuda pública parece ser un mecanismo ordinario de recaudación para muestra un botón. En este escenario financiero nacional recién concluye el progreso de aprobaciones de una reforma constitucional en materia de disciplina financiera, que en los próximos días será publicado en el Diario Oficial de la Federación, los cuales busca condicionar las contrataciones de deuda subnacional a la capacidad financiera de los estados y municipios. La intención de esta reforma es ajustar los niveles de endeudamiento de los estados a su capacidad económica para que aquellos no sobreendeuden y no comprometan sus ingresos. Los trabajadores legislativos comenzaron en 2003. En diciembre del año pasado, senadores del PRI, PAN, PRD, PBM, PT y PANAL presentaron una iniciativa que reunía los esfuerzos legislativos anteriores. En febrero de este año fue aprobado por el Congreso para después ser turnada a los estados. Algunos puntos establecen del dictamen aprobado son: 1. Principio de estabilidad de las finanzas públicas. 2. Cámara Bicameral de Estudios Financieros del Congreso de la Unión. 3. Fiscalización de la deuda pública. 4. Responsabilidades de servidores públicos. Y 5. Expediciones de ley reglamentaria. A partir de esta reforma, las entidades federativas dirigen sus actuaciones conforme al principio de estabilidad de las finanzas públicas, la cual implica que el gasto reflejado en el presupuesto de egresos se ajuste en mayor medida a la capacidad recaudatoria de los estados y los saldos de la deuda sean referentes para fijar los niveles de endeudamiento. En el caso de requerir financiamiento, las entidades federativas deberán someter a su situación financiera a una instancia de control que emita las observaciones pertinentes sobre los niveles de endeudamiento. Una vez otorgado el financiamiento, la ACF deberá fiscalizar el uso y destino de los recursos y al mismo tiempo fincar las responsabilidades penales y administrativas a los servidores públicos correspondientes. Mediáticamente, la aprobación de esta reforma constitucional representa la intención de los poderes de la Unión de equilibrar las finanzas públicas de los estados y de la Federación y de fortalecer las medidas anticorrupciones recientemente aprobadas por el Congreso de la Unión, como el Sistema Nacional Anticorrupción. Además, fortalece las políticas de transparencia, de rendición de cuentas y de contabilidad gubernamental de las entidades federativas, las cuales fortifican el Estado de Derecho y garantiza la protección de los derechos humanos, en particular al patrimonio de las actuales y futuras generaciones con potenciales contributivos. Sin embargo, es necesario mencionar que esto servirá de poco si no hay una aplicación efectiva de la ley,
Por una parte, la expedición y la aplicación de la ley reglamentaria que establece las modalidades y condiciones de endeudamiento público, así como el esquema de responsabilidades de los servidores públicos y las adecuaciones que los legisladores realicen al orden judicial local. Son solo algunos de los retos fundamentales para concretar esta reforma, por lo que hace a las condiciones de contrataciones y al esquema de responsabilidad. La sociedad civil desempeña un papel impredecible. Este deberá ser el verdadero contrapeso a la actuación de la autoridad.